Buenas tardes, mis hermanos. Aquí probando estas bendiciones de la tecnología y de las personas que Dios le da pues el conocimiento para poder manejarla. Estamos experimentando y en esta primera oportunidad queremos presentar o quiero presentarles a ustedes un estudio basado en el libro de Jonás, al cual les invito a buscar inmediatamente en sus Biblias para que nos ubiquemos en el capítulo 1 del libro de Jonás. Capítulo 1 del libro de Jonás. Este es un libro por demás interesante. La tradición ha atribuido su autoría precisamente a Jonás. Y la Biblia, allí en el versículo 1 del capítulo 1, se ha encargado precisamente de decirnos de quién era hijo y para mostrarnos en realidad cuál era su ascendencia y su importancia para una ubicación histórica. Así que aceptamos a Jonás como el autor del libro. Fue escrito en el siglo 8 antes de Jesucristo. Para algunos este libro ha venido a ser como un mito, como una alegoría o una parábola, pero en realidad es historia y biografía. La biografía de Jonás en la historia, en el pueblo de Israel y en los propósitos de Dios. Esto lo confirma nuestro Señor Jesucristo cuando Él menciona a Jonás allá en el Mateo capítulo 12 y en Lucas el capítulo 11. Al estudiar Jonás encontramos o nos metemos en el propósito central, que es la misericordia de Dios a las naciones por medio de la predicación del arrepentimiento. Arrepentimiento de los pecados, arrepentimiento de la conducta para poder recibir la misericordia de Dios. Cosa contra la cual podemos encontrar un paralelismo también con lo que nosotros podemos tener en nuestros días. Dios emite sus juicios, Dios usa las cosas para sus propósitos y espera que las personas se arrepientan y lo busquen a Él, miren a Él como el Salvador y como el que puede solucionar todo en nuestras vidas. Hay unos temas adicionales que se manejan en este libro. Uno de ellos es la atracción universal del Dios de Israel para con todas las cosas. Segundo, para con todas las personas y todas las naciones. Segundo, es la soberanía de Dios. Dios es soberano sobre la vida, Dios es soberano sobre los elementos de la naturaleza, Dios es soberano sobre las circunstancias que suceden y que se presentan. Tercero, vamos a ver la capacidad y la eficacia salvífica de Jehová Dios en contraste con los dioses de los marineros allá en medio de la tormenta e incluso los dioses de los ninivitas. Vamos a ver otro propósito concomitante y es la incomprensión del pueblo de Israel de su tarea misionera, de su tarea de ser luz a las naciones, de unirse al propósito divino, de alcanzar a otros a través del mensaje por medio de un pueblo escogido que Dios tenía. Nos encontramos también con que aquí hay una prefigura de lo que sería la permanencia del Señor Jesucristo en la tumba durante 3 días y lo que sería su posterior resurrección. Dicho esto, les invito a leer en el capítulo de Jonás, en el capítulo 1, los versículos 1 al 5 que dicen: la palabra de Jehová vino a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y predica contra ella, porque su maldad ha subido a mi presencia. Entonces Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Descendió a Jope y halló un barco que iba a Tarsis, y pagando su pasaje, entró en él para irse con ellos a Tarsis, huyendo de la presencia de Jehová. Pero Jehová lanzó un gran viento sobre el mar y se produjo una enorme tempestad, de manera que el barco estaba a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno invocaba a su Dios, y echaron al mar el cargamento que había en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado al fondo del barco, se había acostado y se había quedado profundamente dormido. Al mirar el versículo 2 nos encontramos con una orden que da Dios. Le dice: ve y predica. Ve a Nínive y predica contra ella. Y añade: su maldad ha subido a mi presencia. Su maldad ha sido tan grande que yo tengo que obviamente enviar un mensajero, porque un mensajero que iba a advertir sobre la destrucción
a la cual ellos estaban expuestos. No era una sugerencia. No se le pide permiso a Jonás. No se le da un consejo. Se le da una orden de ir y predicar. Nosotros tenemos esa orden también. Cuando allá en Mateo capítulo 28 se nos dice, id y hacer discípulos. Cuando en Marcos se nos dice, id y predicar. Y se nos dicen las estrategias. No es algo que podemos eludir. No es algo de lo cual podemos huir. No es algo de lo que nos podemos esconder. Cuando miramos el versículo 3, encontramos que Jonás huyó. Que Jonás quiso tomar un barco para huir de la presencia Salmo 139 dijo, te huiré de tu presencia. ¿A dónde podré esconderme? Donde me meta, allí te voy a ver. Así sea en el fondo del mar, allí estás tú. Si me voy a las montañas, allí estás. Si estoy en una cueva, allí te encuentro. En aquel entonces podía existir la idea de los dioses regionales y que los dioses tenían una capacidad de acción muy local. Sin embargo, la universalidad de Dios es demostrada acá y está por encima de que puedan tener los hombres. Muchas personas piensan que Dios no los ve o ellos pretenden hacerse creer a sí mismos y a otras que Dios no está presente aún en medio de las circunstancias adversas, que Dios no los ve cuando hacen algo que a Él no les agrada o cuando simplemente evaden los mandatos divinos. Pero no los podemos evadir, no nos podemos esconder y no podemos huir de la presencia de Dios y con Él tendremos que enfrentarla o después, tarde o temprano. En el versículo 4 vemos la soberanía de Dios sobre la naturaleza. Él envía una tempestad que pone en peligro a una embarcación con toda su tripulación, una tempestad y un peligro controlado bajo la autoridad. Dice el texto que el barco estaba a punto de destruirse. Así sería el ímpetu y la fuerza de esa tempestad que quienes allí estaban pensaban que podrían fenecer, que podrían morir, que podrían acabarse. Allí encontramos entonces que Dios tiene una autoridad sobre la naturaleza. Manda los vientos obedecen. Puede detener el sol en su movimiento y hacer que el día permanezca por más tiempo. Puede acelerar y presentarnos la oscuridad, la noche. Puede mover el fuego. Puede hacer lo que Él quiera porque precisamente Él es soberano. Dios es soberano y Él dispone tanto de lo que existe, tanto de las circunstancias, tanto de los elementos, como puede disponer de nuestra vida como a Él bien le parece. Si miramos el versículo 5, encontramos que la dificultad. Así sería la tempestad, que estos marineros expertos en el arte del navegar estaban temerosos, asustados, pensaban que el barco se hundiría, se destruiría. Cada uno invocaba inútilmente a su Dios. Cada uno hacía sus rituales acostumbrados para la presencia de un Dios inútil para ellos, porque Dios es soberano y porque Dios está por encima incluso de todas estas cosas. Dios es soberano. El temor de ellos no era infundado, pero desconocían que había un estaba en su peor momento, en su peor situación espiritual, pero dice que dormía
profundamente, ajeno a lo que sucedía a su alrededor. El pecado adormece. El pecado puede acabar incluso con nuestras propias vidas. El pecado puede dañarnos. El pecado puede trastornarnos. Así que el pecado puede hacer que, como Jonás, haga que no oremos, que no estudiemos las escrituras, que no prediquemos y que no cumplamos la voluntad divina. Aquí encontramos un contraste entre la inseguridad de Jonás, la insensibilidad de Jonás, la falta de preocupación de Jonás y la receptividad de los marineros. Porque los marineros sí se preocuparon, porque era la vida de un hombre. ¿Y qué vamos a hacer contigo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué está sucediendo? A Jonás no le importaba que Nínive fuese destruida. A Jonás no le importaba que allí se perdiese una cantidad de personas sin el conocimiento de Dios. ¿Te importa a ti que otros conozcan a Dios? ¿Te importa a ti que otros conozcan la verdad del Evangelio, se arrepientan y vengan a la presencia divina? En el versículo 7 encontramos que los marineros echan suertes, incluso la soberanía de Dios entra sobre las cosas que usan los hombres. Entró sobre la suerte e hizo que la suerte cayera sobre Jonás. La providencial intervención está aquí manifestada, porque Dios puede utilizar los recursos que nosotros pensemos que no sean, que sea imposible, porque Él manifiesta de esa forma su voluntad y lo que Él quiere. Él expresa allí su soberanía. Podríamos encontrar en el Antiguo Testamento, por ejemplo, que el sumo sacerdote cargaba en su efod dos piedritas, una llamada el Urim y el Tumim. Y con esas piedras él invocaba la dirección de Dios, lanzaba y él podía saber si Dios quería algo o no. Dios utilizó la suerte. No es que nosotros vamos a decir en este momento que vamos a lanzarnos a la suerte, no, porque tenemos cosas muy claras y muy precisas en la Biblia, pero en ese momento Dios usó eso para hablar. Hoy tenemos nosotros la palabra más segura, la palabra de Dios, donde está la voluntad divina, donde dice lo que debemos hacer y de lo que debemos confiar, donde nos habla de Él y lo que nosotros debemos aceptar, acercarnos y obedecernos. En los versículos 9 al 10 de este capítulo 1, encontramos que cuando le preguntan a Jonás quién es, él da su testimonio, pero presenta un testimonio deficiente. Él habla correctamente de Dios. O sea, la teología de Jonás con respecto a Dios estaba correcta. Él hace una declaración de la soberana majestad de Dios, pero su testimonio personal no iba bien, porque él estaba huyendo de la presencia de Dios. Él lo estaba invocando al Dios que decía que creía para que pudiera intervenir en esa situación sobrenatural que allí se había desatado y que ponía en peligro la vida de los marineros. Así que él da un testimonio deficiente. ¿Y tu testimonio? ¿Cómo es tu testimonio? ¿Cómo es tu testimonio en tu hogar, en tu familia? ¿Cómo es tu testimonio con tus vecinos? ¿Cómo es tu testimonio en la iglesia? ¿Cómo es tu testimonio con las personas que te conocen, con quien estudias o con quien trabajas? ¿Será un testimonio deficiente? Sí, yo soy cristiano, yo creo en Cristo, pero vivo como quiero, como me da la gana. Tengo un vocabulario sucio, vulgar, soez. Hago cosas que no se deben. Haremos trampa, engañaremos, mentiremos. ¿Cuál es nuestro testimonio? Dios también pesa nuestro testimonio. Recuerden la maldad que había en Nínive, dice el Señor, la tengo aquí presente. Y nuestra maldad también puede estar presente delante del Señor. ¿Qué haremos contigo? Se preguntaron los marineros. ¿Qué haremos contigo? Los marineros fueron más sensibles por un hebreo desconocido para ellos que Jonás por todo un pueblo. ¿Cómo está tu sensibilidad para con las personas? Acá todo empeoraba. El mar se embravecía y ellos aún tenían preocupación por uno
que podía morir allí, pensando que de esa manera podían salvar al resto. En el versículo 12 dice Jonás, echadme al mar, es por mi causa que esto está sucediendo. Es por mi causa que hay esta gran tempestad. Échenme al mar. Él aún en esa frase reconoce su indignidad, reconoce su pecado, reconoce su problema y cree poner solución con que fuese echado al mar. Y los marineros lo echaron al mar. Mejor sacrificar uno que sacrificar a todos. Pero en el versículo más adelante, en el versículo 14, ellos dicen que clamaron a Jehová. Se olvidaron de sus dioses. Ya no clamaron a sus dioses inútiles porque no habían podido hacer nada. Ahora clamaron a Jehová. Y cuando nosotros clamamos a Dios, podemos encontrar tres posibles respuestas. Que sí, que no, todavía no es el momento. Tengo algo mejor, tengo algo especial para ti. Así que ellos clamaron, pero no se conformaron con clamar, sino que actuaron. En el versículo 15, lanzaron a Jonás al mar. El versículo 16 dice que ellos temieron a Jehová. Hubo temor a Dios. ¿Hay temor a Dios en tu vida? Si hay temor a Dios en nuestra vida, nosotros podemos ser librados de muchas cosas. Librados de caer en el pecado, librados de hacer lo que nos corresponde, librados de nuestras propias imprudencias, si nosotros tememos a Dios y obedecemos su palabra. En el versículo 17 nos encontramos con la gracia de Dios manifestada, presente aquí. Él envió un gran pez. Tal vez los marinos allá dijeron, ese es el pez del juicio. Y en cierta manera era el pez del juicio, porque el juicio a Jonás estuvo allí en el mar y estuvo en el vientre de ese pez. Pero allí se manifestó la gracia de Dios. Dios envió un pez para rescatar a Jonás, para salvarlo. No era un método tradicional, pero lo usó. Pero lo usó para transportarlo, porque Jonás había huido, iba vía Tarsis. Ahora necesitaba un transporte que lo llevara a Nínive. Ese barco no podía. Ese barco no se iba a regresar. Necesitaba un nuevo transporte y Dios lo proveyó. Pero también proveyó ese pez para educarlo, para educar a Jonás, para hablarle a él, para formarlo y a la vez para comisionarlo. Ese fue la manifestación de la gracia de Dios. En este tiempo hemos hablado acerca de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, de la voluntad de Dios para rescatar a las personas por medio de la predicación del arrepentimiento, y encontramos también la soberanía de Dios sobre las personas, sobre las circunstancias, sobre los elementos, sobre la naturaleza, sobre todo lo que existe. Dios les bendiga. Hasta la próxima oportunidad.